Hola, buenas noches, saludos, Dios te bendiga. La paz de mi Señor Jesús llegue hasta tu hogar. Hoy deseo que la palabra del Señor sea de gran edificación para tu vida. Yo te invito a que tú prestes tu corazón para que escuches la voz de Dios, que es lo que Él quiere hablarnos a nosotros. El tema que yo quiero compartir contigo es: ten cuidado de los falsos predicadores. Jesús lo dijo en Mateo 24:4, dijo: mirad que nadie te engañe. Una de las cosas que hemos visto en estos últimos tiempos, en estos últimos meses, en estos últimos años, es el aumento de estos falsos predicadores, estas personas que lamentablemente vemos nosotros que están llevando al engaño a las almas, hablando mentiras, usando versículos fuera de contexto, y a todo esto es que adornan el pecado, aún permiten tantas cosas que Dios no lo permite en la palabra de Dios. Y yo quiero que prestes atención para que puedas tú identificar cuáles son los falsos predicadores, los falsos evangelistas, profetas, pastores, aquellos siervos que proclaman según el evangelio, pero han cambiado la palabra de Dios. Entonces el Señor no nos manda que nosotros cambiemos la palabra, sino que sea expuesta tal cual como está escrita, porque el que predica tiene que predicar, hacerle entender al pecador su pecado, llevarlo al arrepentimiento, enseñando el evangelio tal cual como está escrito, porque aún la palabra del Señor dice en Apocalipsis 22:18-19: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. La palabra del Señor nos manda que nosotros, ¿verdad? Nosotros los que hablamos del evangelio, sea aquellos, ¿verdad?, que sean evangelistas, pastores, profetas, hermanos, el Señor nos manda que hablemos tal cual como está la palabra. No, nos prohíbe 100% que nosotros saquemos de contexto los versículos. El Señor nos prohíbe a nosotros que le quitemos y le aumentemos, por el cual tú debes prestar atención y que tengas cuidado a los que hablan falsedad, ¿verdad?, en el nombre de Cristo. Por eso Cristo dijo en Mateo 24:4, dijo: mirad que nadie te engañe. Eso el Señor lo dijo, ¿verdad? Lo dijo a sus discípulos y nos lo dice a nosotros, porque dijo en Mateo 24, si tú lees lo que es todo ese capítulo, tú te vas a dar cuenta que Jesús 3 veces les habla a sus discípulos que tengan cuidado, y que una de las señales de los últimos tiempos es que que iba una invasión de falsos predicadores. Entonces, ¿cómo vas a identificarlos tú? Por eso es que tú tienes que leer la palabra de Dios, tienes que conocer la verdad para cuando ellos vengan y te enseñen ¿verdad?, falsedades, tú puedas discernir por medio del Espíritu Santo, porque todos estos falsos predicadores adornan el pecado, aún lo permiten. Nunca te hablan del pecado. Dicen ellos: paz, paz, y no hay paz, no habiendo paz. No tienen temor de Dios, porque nosotros sabemos que acomodan los versículos en sus propias concupiscencias. Nunca hablan del infierno, nunca llevan a las almas al arrepentimiento, nunca acercan las almas a Cristo, y si los acercan solamente les hablan medias verdades, como es solamente el amor de Dios, claramente, pero se tiene que exponer el pecado, porque nosotros sabemos que sin santidad nadie verá al Señor. La paga del pecado es la muerte. Jesucristo, aun cuando él llevaba el evangelio, decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros vemos cuando aquella mujer samaritana, ¿verdad?, que Cristo le pidió agua, entonces ella quería tomar del agua de vida eterna, pero Cristo lo que hizo, le expuso el pecado, porque estaba viviendo en fornicación y había vivido con varios hombres. Entonces siempre Cristo toca lo que es el pecado. Entonces es lo que estos falsos predicadores jamás
lo tocan y si lo tocan muy livianito porque pues ellos saben que la gente se va a ir. A todos aquellos tú debes de saber algo. Mira, en Jeremías 48:10 dice, maldito el que hiciera indolentemente la obra de Jehová. ¿Qué significa? Viene una maldición para todos aquellos que no hacen correctamente lo que es el trabajo de Dios, maldito. Y mira, en pocas palabras, ¿verdad? Aquel que no hace con gusto, aquel que solamente aparenta hacer el trabajo de Dios y no lo hace en esa perfección. Entonces, nosotros sabemos que la palabra de Dios está escrita para amonestarnos a nosotros. Entonces, debemos nosotros prestar atención porque Jesús dijo, mirad que nadie te engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Mateo 24 del 4 al 5. Muchos trompezarán entonces y se entregarán unos a los otros y cada uno se va a aborrecer. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, fíjate, y por haberse multiplicado la maldad del amor de muchos se enfriará. Mira, fíjate, esta es la segunda advertencia que Cristo hace ahora en el mismo capítulo, pero ahora en el versículo 23 al 26 dice, si algunos dijeren, mirar, aquí está el Cristo, y mirar, ahí está, no lo creeráis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta es la advertencia que Jesús nos da a nosotros, fíjate, 3 veces en el mismo capítulo de Mateo 24, y te invito para que tú lo leas completamente, porque las señales de los últimos tiempos, esta es una de las señales. Entonces, nosotros miramos ahorita, ¿verdad?, que a cual más predica el evangelio, pero jamás lo predica completamente, sino al contrario, dicen, te voy a bendecir, y que vas a recibir, pronto recibirás, aún, fíjate, te voy a decir algo, explicando de otra manera, para que tú entiendas, el falso profeta te va a hablar de la tierra y de ti. Serás bendecido, pronto recibirás, te motivan levantándote el ego, tú puedes, tú haces esto. Nunca te hablan del infierno, nunca te hablan del arrepentimiento, nunca te hablan que te apartes del pecado, nunca te hablan de la santidad. No respetan el púlpito, haciendo sus malabares, ya toman la iglesia como un circo. Ahora, el verdadero profeta, aquel verdadero predicador, aquel verdadero atalaya que Dios manda para que escuches, ¿verdad?, la verdad del evangelio, se va a basar en la sana doctrina, sin quitarle, sin ponerle, te va a llevar al arrepentimiento, te va a decir, deja el pecado, busca la santidad, te va a enseñar acerca de los juicios de Dios y las consecuencias que hay si no te apartas del pecado, ¿ves? Te va a hablar siempre del infierno, te va a hablar sobre el pecado y sus consecuencias. Y te va a decir siempre, y va a poner el dedo en el renglón, que tienes que tú apartarte del pecado siempre, en diferentes maneras. Todos sus predicaciones, sus estudios deben ser basados en que tienes que quitar la amargura, el odio, los celos, la contienda, las herejías, la idolatría, el asesinato, ¿verdad? ¿Cómo puede haber un tipo de asesinato? Con tu boca hacia otra persona, porque tú puedes matar el corazón de una persona diciéndole te odio. Entonces, el predicador verdadero te va a hablar, mira, deja el pecado de la lengua, mira, apártate de la idolatría, mira, todas esas cosas que Dios nos manda a nosotros que hablemos, ¿verdad? Tal cual como está escrita, te lo va a decir. Ahora, los falsos predicadores jamás, ¿sabes por qué no te van a llevar a esto? Porque ellos buscan fama, vanagloria, buscan dinero y buscan que tú los sigas. No, porque si tú les hablas, por ejemplo, la gente, las personas, la audiencia, quien sea, quieren escuchar, ¿verdad? Bendición. No, a mí no me hables del pecado. O sea, quieren solamente que les hablen 1 o 2 versículos a su conveniencia, y estos falsos predicadores es lo que les gusta. Entonces, el Señor dijo, ¿ves?
10 que nos advierte, nos aconseja que tengamos cuidado, porque aún en Filipenses 3, 18 al 19 dice, porque ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Debes de saber esto, que el Señor dio una encomienda a sus discípulos, ¿verdad? Y nos da una encomienda a nosotros. Primer cosa, que su Espíritu Santo será derramado sobre sus hijos, sus hijas profetizarán, ¿verdad? Ahí nos dice el Señor que vamos a llevar el evangelio. Ahora, quien pone a los pastores, evangelistas y a todo siervo, maestro, es quien da la encomienda, la da el Señor, porque dijo, ir y predicar el evangelio a toda criatura, ¿ves? Entonces enseñándoles que guarden todas las cosas que están escritas en esta palabra. Ahora nosotros sabemos que en el libro de Ezequiel, para que tú lo leas completamente en el capítulo 2 y 3, así Ezequiel era un profeta en el Antiguo Testamento, pero este es el ejemplo que quiero darte a ti para que tú entiendas por qué el siervo de Dios tiene que hablar perfectamente la verdad tal cual como está escrita, sin quitarle, sin ponerle, y llevar a las personas al arrepentimiento. Dice, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya es vocero, predicador, ¿verdad? Profeta o lo que tú quieras, aquel siervo de Dios que trae el evangelio a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, le dice Dios, dice, y los vas a amonestar de mi parte, o sea, les vas a llamar la atención, les vas a exponer. Cuando yo te dijera al impío, que significa pecador, ¿ves? De cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. Él morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Sabes por qué? Dios va a demandar de nuestra mano, ¿verdad? La vida significa la vida de aquellos que están escuchando la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque no hicimos el trabajo completamente. Por eso es que aquel verdadero predicador te va a hablar la verdad, y dice la palabra del Señor que la palabra de Dios es la espada de dos filos que penetra hasta la coyuntura, hasta lo más profundo, hasta los tuétanos, o sea, va a discernir todo pensamiento. Entonces se debe de exponer. Por eso aquí el Señor le dice a Ezequiel, si tú no lo amonestas, voy a demandar la vida de aquella persona sobre ti, porque yo te he puesto como vocero, yo te he puesto como atalaya. Entonces se supone que todos los predicadores deben de hablar la verdad y llevar al pueblo, llevar a la gente al arrepentimiento. Aquellos pastores deben de encaminar a las ovejas, enseñándoles cómo limpiar sus vestiduras, cómo limpiar el pecado en ellos. Por tanto, el que predica debe hacerle ver al pecador su pecado, otra vez llevarlo al arrepentimiento, enseñarle el evangelio tal cual como está escrito, enseñarle desde Génesis hasta Apocalipsis que hay un infierno, que hay vida eterna, instruirlo que deje la vida que de pecado, ¿verdad? Y que vaya a llevar una vida en santidad. Entonces nosotros sabemos que Dios ha puesto, como dice en Efesios capítulo 4 del 11 al 12, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Fíjate, a fin de perfeccionar a los santos. Ese es el principal objetivo que Dios tiene para todos sus siervos, que vayan y prediquen las buenas nuevas de salvación. Entonces, ves, por eso Él constituyó a todos sus siervos para llevar al pueblo a la vida eterna, no a separarlos como están haciendo todos estos farsantes, porque dice el Señor en Gálatas 1 del 8 al 11, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente el cual hemos anunciado, sea anatema, sea maldecido, dice la palabra. Como antes lo he dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio que habéis recibido, sea anatema.
O sea, nosotros no nos podemos estar comiendo todas las cosas y decir, bueno, este es porque trae el nombre de Cristo y lo voy a seguir. No, ¿ves? Entonces, aquella persona que es el vocero, sea pastor, evangelista, maestro, profeta o cualquier cristiano, somos atalayas, así como le dijo Ezequiel. El Señor nos dio una encomienda de predicar el evangelio, ¿ves? Entonces, nosotros debemos apartar a ellos del pecado, como dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Nosotros debemos hablarle a la gente, sabes que hay un infierno, busca tu vida, la vida eterna, perdón, apártate de la vida pecaminosa y estarles recordando constantemente que Dios es amor y misericordia, pero que es un fuego consumidor. Entonces por eso el Señor dijo, tengan cuidado, porque a muchos escogidos los van a engañar, y nosotros vemos ahorita una enfriadez, una apostasía que estamos viviendo, y una de los causantes son estos farsantes que están llevando a que el pueblo de Dios viva una doble vida, cuando debe vivir el pueblo de Dios que conoce el evangelio, debe vivir una vida santa. Entonces el trompiezo que están poniendo todos estos farsantes, ¿verdad? Y todas estas cosas que están predicando, medias verdades y disfrazado y todo, ¿verdad? Están llevando a falsas doctrinas por el cual muchos están siguiendo sus disoluciones. ¿Sabes por qué? Porque estos farsantes predican cosas bonitas que les endulza su oído y aún les levantan el ego. ¿Ves? Como dice en Judas 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, como los de antes había sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje, la gracia de nuestro Dios. Ahorita lo estamos viviendo, ahorita hemos visto tantas cosas, ya que pues nosotros tenemos el internet y podemos nosotros ver cómo están llegando estos falsos predicadores a no tener temor de Dios. Estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, como dice Judas 8. En Judas 16 dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulan a las personas para sacar provecho. Y dice en 2 de Pedro capítulo 2 versículo de 2 al 3, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, óyelo bien, será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Muchos cobran hasta por orar, y cuando la Biblia dice que deben de cobrar por orar o por predicar, jamás. Dijo Cristo, dad de gracia lo que habéis recibido de gracia. Entonces estos hacen una mercadería. Está como cuando entró Cristo, no sé si se recuerdan, aquella parte donde entró Cristo allá a la sinagoga, y estaban estos haciendo un mercado de mercadería y vendiendo y haciendo negocio, y Jesús en un celo, en un enojo santo, ¿verdad? Dijo, mi casa será casa de oración, y ustedes habéis hecho la casa de mi padre cueva de ladrones. Entonces estamos viendo que la situación desde el tiempo de Cristo ya estaba, pero dijo Cristo que en los últimos tiempos, antes de su venida, las cosas se iban a empeorar cada día más, y estos farsantes lo vemos nosotros en donde quiera, y muchos están yendo a estos falsos predicadores, donde están hablando unos evangelios ligeros, quitándole a la palabra de Dios y diciendo, oh, está bien, mira, permite esto, lo otro, distorsionando el evangelio, cuando dijo el Señor que sin santidad nadie verá al Señor. Y tanta falsedad de estos predicadores llamándose cristianos, háblese de pastores, evangelistas, ¿verdad? Profetas, maestros o cualquier persona que
que usa el nombre de Cristo han hecho una ensalada del evangelio, no predican la sana doctrina, solo piensan en el dinero, predican solo amor y prosperidad, no guían a las almas a la santidad, buscan la gloria de los hombres y nunca reprenden el pecado. Ten cuidado de estos falsos predicadores, porque lo único que vas a hacer te van a llevar al camino de muerte. Solamente Jesús dijo, solamente hay dos puertas, entrar por la puerta, la puerta de Cristo, la puerta angosta, y estos están yendo por la puerta ancha. ¿Cuál es esa puerta ancha? Aquella puerta fácil en la cual el mundo está yendo, pero ahora con disfraz, con una parte, ¿verdad? Diciendo, pues, ¿sabes qué? Ya cumpliste, ya fuiste a la iglesia, y ya ver, haciéndole a la persona que está bien en el camino que está llevando. Y por eso es que estamos viendo tantos cristianos, un día con la Biblia en la mano y otro día con la botella en la mano. Nosotros vemos que de lunes a viernes, ¿verdad? No, hombre, se portan muy mal, pero otra vez es porque en las iglesias en donde se están congregando no les enseñan a que sin santidad no van a ver a Dios. Por eso el fin de semana ahí están otra vez lo digo, con la botella en la mano, y el domingo con la Biblia en la mano. Nosotros no podemos servir a dos señores. El Señor dijo que o bien le servimos a Él o le servimos al mismo diablo. O sea, aquí solamente hay dos caminos. Si estos farsantes tienen la culpa, pero dijo el Señor, mi pueblo fue destruido porque no tuvo conocimiento. Tristemente, por culpa del mal testimonio de estos engañadores, mucha gente que no conoce de Dios, ¿ves? No vienen al evangelio pensando que todos son iguales. Por eso el Señor dijo, ten cuidado, ¿ves? Porque van a engañar a muchos, tanto al pueblo de Dios y tanto a aquel que no conoce la palabra. Por eso el Señor les habla bien fuertemente a estos falsos predicadores en Isaías 56 del 10 al 12. Esto no es palabra mía, es palabra de Dios. Dice, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes. Todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Venid, dicen, tomemos vino, embriaguemos. ¿Ves cómo estos farsantes permiten el alcohol? Dice, embriaguémonos de sidra, y será el día de mañana como este y mucho más excelente. El Señor está molesto por el tropiezo que están poniendo todos estos farsantes. Por eso ten cuidado y probar los espíritus. Tú tienes que conocer la verdad, para que tú también, cuando venga uno a hablarte, a predicarte, a querer enseñarte la palabra de Dios, tienes que tú, ves, discernir y saber, no, esto no es de Dios, y apartarte. Así mismo como está escrito, la iniquidad del impío dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Estos no tienen temor a Dios. Esos están como el Judas, ¿ves? Según sirviéndole a Cristo, y estaba el Judas robando de la bolsa, y nosotros vemos que aún traicionó a Cristo. Estos son traicioneros que no tienen temor de Dios, no les importan las almas. Lo único que ellos buscan es que sean famosos, que buscan fama, dinero, vanagloria, ¿ves? Y las pobres ovejas, las pobres almas, ahí no tienen conocimiento ni tienen discernimiento. Por eso, ¿ves? Ellos van a dar cuentas a Dios por el tropiezo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios viviente.
Estos falsos predicadores manipulan con enseñanzas diabólicas, haciendo desviar a muchos, llevándolos a otros caminos, conduciéndolos al mismo infierno, quitando la verdad de Dios Padre y de Jesucristo y la verdadera palabra, como dice en segunda de Tesalonicenses 2:4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama objeto o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces es muy triste mirar que estos farsantes están hablando una doctrina distorsionada, satánica, diabólica, por culpa de estos farsantes que predican herejías destructivas creadas por el mismo diablo, como dice en 2 Tesalonicenses 2:9, ves, cuyo advenimiento es obra de Satanás con gran poder, que les da señales y prodigios mentirosos, pues son espíritus de demonios que hacen señales, pues porque el diablo ha descendido con gran furia, porque él sabe que le queda poco tiempo, en los cuales el Dios de este siglo, que es el mismo diablo con sus demonios, les ha cegado el entendimiento de el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca, óyelo bien, el cual, lo voy a volver a repetir, 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? El diablo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Quiénes son los incrédulos? Aquellos que no conocen, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, por ejemplo, si alguien, ¿verdad?, trae la verdad del evangelio, el mismo diablo le ciega el entendimiento para que la luz del evangelio no le resplandezca en su mente, ¿ves?, y no vengan a la salvación, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. ¿Ves? El diablo ha llevado a estos farsantes, ves, llevando un falso evangelio. Mira, nada más para recordarte, ¿te acuerdas en Mateo 4 cuando Cristo fue a ayunar 40 días y 40 noches? Fíjate, el diablo aparece cuando estás débil, cuando no tienes conocimiento, cuando te ve distraído. Mira, para los que no conocen a Dios, como no tienen entendimiento, y viene alguien a predicarles, pues habló de Cristo, yo pienso que está bien, no conocen la Biblia, es ahí donde ves, los engaña. Pero y aquellos que conocen la palabra de Dios, ¿ves?, no saben discernir, no tienen discernimiento. Por eso es tan importante pedir a Dios sabiduría, discernimiento, para que el Espíritu Santo pueda enseñarte cuando un demonio venga, usando el nombre de Cristo y diciendo, oh, mira, yo te vengo a hablar de la palabra de Dios, porque no todo lo que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. O sea, no todo lo que dice Señor, Señor, porque aún los demonios creen y tiemblan. Entonces, cuando Cristo ayunó 40 días y 40 noches, tuvo hambre, pero fíjate, el diablo no se le apareció antes de que tuviera hambre, sino cuando Cristo tuvo hambre. ¿Ves? Ahí lee todo lo que es la historia completa en Mateo 4, yo nomás te voy a leer un versículo, el versículo 5 y 6, perdón. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres, fíjate bien cómo le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no trompieces con tu pie en piedra. Ese versículo que el diablo le habló a Cristo está en el Salmo 91, capítulo 91, versículo del 11 al 12. Entonces mira, Cristo con la misma palabra le contesta, le dijo Jesús, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Cristo le respondió con la misma palabra, y este versículo lo encuentras en Deuteronomio capítulo 6 versículo 16, ¿ves? Entonces lo que es la palabra de Dios, ¿ves? Estos nada más la hablan igual que el mismo diablo.
vienen, ¿ves? Con 2, 3 versículos por aquí y ya la gente cree que sí, no, pues yo leí en la palabra y ya se comen cualquier cosa y no nos debemos de comer cualquier cosa. Por eso Cristo dijo que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado. 3 veces lo dijo en Mateo 24. Dice, mirad que nadie te engañe. ¿Ves? Porque muchos van a trompezar, dice el Señor. Entonces, si muchos van a trompezar, ¿ves? Van a engañar, si es posible, a los elegidos, ¿ves? No caigas en las trampas que el diablo y sus demonios están poniéndoles, ¿ves? Nosotros no podemos servir a 2 señores, ¿ves? Nosotros no podemos beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 21. ¿Ves? Nosotros debemos apartarnos. Aún dice el Señor, no toques lo inmundo. ¿Ves? Que o sea, apártate de todos estos farsantes. ¿Ves? Y la encomienda que el Señor nos ha dado a todos nosotros es que sí prediquemos el evangelio a toda criatura. ¿Ves? Diciéndoles, ¿ves? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse, porque eso es el verdadero amor de Dios. Pero nuestra base es siempre hablar del pecado, porque ese es el cáncer del alma. Lo que es el pecado es la razón principal por el cual va a llevar a impedir que aquella persona entre al reino de los cielos, porque el Señor dice en su palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Entonces nuestro principal objetivo es hablarte, que te apartes, que tengas cuidado y no participes con estos farsantes, porque aún dice en segunda de Juan 9:11, dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tienen a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae la doctrina, no lo recibas en casa ni le digas bienvenido. En segunda de Juan del 9-11, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Nosotros no debemos ser participantes con estos farsantes porque mucha gente dice así, nadie tiene que juzgar. Eso es una de las cosas que no han entendido ese versículo, cuando el Señor dice en su palabra que juzguemos con justo juicio. Entonces, si en ese caso fuera realmente verdad como lo dice, nadie pudiera predicar, ¿ves? Entonces, para poder predicar, el que debe de predicar tiene que vivir la palabra. Por eso dice el Señor en su palabra, tú que predicas, no te predicas a ti mismo. Tú que predicas que no debes adulterar, ¿adulteras? Tú que predicas que no se debe de hurtar, ¿hurtas? O sea, te está diciendo que, o sea, eso le queda a aquellos falsos predicadores. Tú que predicas, ¿no te enseñas a ti mismo? Pero aún los discípulos, ¿ves? Enseñaban y llevaban el evangelio a todas las ciudades, a todos los lugares que Dios los mandaba, y hablaban las verdades. Nosotros lo vemos en el libro de los Hechos. Lee todo ese libro para que te des cuenta de las verdades en las cuales los discípulos siempre sustentaban y llevaban al arrepentimiento. Entonces, estos falsos predicadores no están viviendo la palabra. Por eso dice el Señor, no participes, ten cuidado, apártate. ¿Ves? Acércate a una iglesia de la sana doctrina, acércate a una iglesia en la cual te enseñen la verdad. Como dicen, la verdad duele y incomoda, pero es mejor, como dice la palabra del Señor. Fíjate bien lo que dice. Dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan el mal. Enseñaré las transgresiones, ¿ves? Y a los pecadores
para que se conviertan a ti, porque en Proverbios 27 del 5 al 6, mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Es mejor que se te diga la verdad que amor oculto. Estos falsos predicadores están dando un amor oculto. Mira, yo le ponía un ejemplo a mis niños explicándole, porque es que tenemos que hablar la verdad. Uno, porque es mandamiento de Dios, y nosotros no nos dice el Señor, quítale y enseña 9. No, es que ve y predica el evangelio, ves, y enseñar que guarden todas las cosas que están escritas. Pero mira el ejemplo que les ponía a mis hijos, les decía, mira, es por ejemplo, estamos en un lugar y llego yo por la puerta de atrás y veo un león allá atrás, o veo un incendio en la parte de atrás. Y sabemos nosotros que por ahí, cuando se acabe el evento, van a salir las personas por esa puerta. ¿Cuál es el amor verdadero? Es que yo los prevenga y decir, sabes que hay un león afuera y hay fuego afuera. Sabes que no vayas por esa puerta, porque si tú vas por aquella puerta, ese león puede comerte, atacarte a ti, a tus hijos. Y si sales por esa puerta y si hay fuego o hay incendio o hay algún peligro, ¿verdad? Cualquier peligro que tú quieras nombrarle, entonces, ¿ves? Van a quemarse y van a recibir algún daño físico. Ese es el amor verdadero. Ahora, ese ejemplo te lo pongo a ti para que tú entiendas que mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, ¿ves? Son heridas, sí, duelen hasta lo más profundo. Decirte que un pecador no entrará al reino de los cielos. Ese es el amor verdadero. ¿Sabes cuál es el amor verdadero de a todos aquellos que predican verdaderamente? Es enseñarte la verdad, ese peligro que te puede llevar a la condenación eterna. Por eso es que predicamos siempre acerca del pecado, acerca de lo que te va a estorbar para cuando mueras. Naturalmente la muerte es algo inevitable en el cual todos nos vamos a enfrentar. La voluntad de Dios es que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, la buena voluntad de Dios, el amor de Dios hacia la humanidad, hacia cada persona, hacia tu vida, a la vida de tus hijos, es que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, ¿ves?, tenga vida eterna. Esa es una parte. La otra parte es que apártate del pecado, ¿ves? Limpia tus pecados, ¿ves? Porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, el evangelio completo es que tú sepas que solamente por medio de Jesucristo, porque vas a llegar al Padre. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va a venir al Padre si no es por mí. Que tú sepas que solamente en Cristo Jesús vas a llegar al Padre, pero se te tiene que decir a ti la verdad, que si tú sigues en pecado no vas a entrar al reino de los cielos. Por eso Cristo dijo, no todo lo que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquellos que hagan la voluntad de Dios Padre. Entonces, ¿cuál es su buena voluntad? Es obediencia a su palabra. Para eso es que el Señor, fíjate bien, otra vez te voy a leer este versículo. El Señor constituyó, óyelo bien, en Efesios capítulo 4 del 11 al 12, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Señor es quien da los dones, quien pone. El Señor nos da a nosotros un llamamiento. Yo no puedo venir yo a ponerme nomás aquí porque quiero. El trabajo que Dios me ha dado es evangelismo. Por eso es que vengo y siempre trato, ves, de hablarte, todo tal cual como está. No trato, lo hablo. Y trato de enseñarte
que el camino por la puerta ancha te va a llevar al infierno. La verdad que esa es la preocupación más grande que tenemos todos los que servimos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque nosotros, mira, la encomienda es como en Ezequiel: hijo de hombre, ve, yo te he puesto como atalaya, ves, vas a hablar las palabras de mi boca y los vas a amonestar de mi parte. Eso es lo que le dijo. Entonces, eso nos lo dice a nosotros, pero la angustia más grande de nosotros que conocemos el evangelio, que conocemos la palabra de Dios y sabemos que solamente hay dos caminos, lo que nos angustia a nosotros es que la gente sea tan indiferente al llamado de Dios. Nosotros vemos que si regalaran comida, si regalaran una televisión, si regalaran cosas electrónicas o cualquier cosa gratis, la gente se va y se pusiera en línea. Pero se está regalando el evangelio de Dios, se está predicando, ¿verdad? Y se les está llamando a que vengan, y es bien triste porque no hay tanta respuesta. No hay tanta respuesta en aquellos que predican la verdad. Pero no se diga de estos falsos manipuladores, farsantes, que enseñan un evangelio distorsionado, que Dios te va a bendecir, que el Señor, ves, te voy a enseñar cómo distinguirlos, porque mira, estos falsos te dicen: no, todo está bien, Dios quiere bendecirte, otra vez te quiere prosperar, quiere que Dios te vaya bien, serás bendecido, pronto vas a recibir, te motivan levantando el ego, mira esto, tú eres poderoso, eres esto, lo otro, pero nunca, mira, hay predicadores que muy famosos, que le llaman según al pecado error. No quieren llamarle ni pecado porque no, se les va las almas y se les va el dinero. Eso es lo que estamos viendo tristemente. Ten cuidado de estos farsantes. Presta oído a todos aquellos verdaderos evangelistas, pastores que te traen la sana doctrina. Mira, por eso vemos iglesias, mira, en iglesias donde se predica la sana doctrina, vemos que casi a la gente no les gusta asistir ahí. No, porque ustedes nomás están juzgando, sacando, y no han entendido la verdadera palabra. Y por causa de estos, como dice, de estos farsantes, dice en 2 Timoteo 4, del 2 al 4, dice: vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Porque estamos viviendo en una generación de cristal, en el cual, oh no, tú ya me estás juzgando. Oh, mira, tú ya me estás apuntando. Mírate tú cómo estás. Mírate, mira, y empiezan. Y no, es que no estás juzgando. Me ofendes. Dura es esta palabra. No, a mí háblame despacito. Puro amor de Dios, sí. El problema es que no conocen a Dios. O sea, no conocen quién es Dios verdaderamente. Porque si conocieran a Dios, supieran que hay un fuego, que es fuego consumidor, que dice la palabra: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Por eso es que Dios está molesto con estos farsantes, porque están llevando a las almas al mismo infierno. Por eso dice el Señor, ves, en la palabra, dice: ay de vosotros, como les dijo a los fariseos, a los escribas, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejas entrar a los que están entrando. Mira, esto lo habla en Mateo 23. Tú lees todo el capítulo, te vas a dar cuenta que el Señor estaba molesto con estos falsos predicadores. ¿Sabes por qué? Porque estaban estos fariseos y estos escribas, porque no llevaban al pueblo al camino de Dios, sino al contrario. ¿Ves? Lo único que querían eran vanagloria, lo mismo que estamos viendo ahorita. Todos estos farsantes que buscan, ¿ves?, ser reconocidos y ser, lo digo con esta manera porque es bien indignante ver cómo están llevando a las mismas almas al infierno, al camino del infierno,
infierno y no les exponen la verdad del evangelio. Todos estos falsos predicadores pisotean la sangre de Cristo. No han valorado realmente el amor de Dios y todo el sacrificio en la cruz. Le sirven al Señor como quieren. Le sirven según ellos a Dios y al mismo diablo al mismo tiempo, usando, distorsionando la verdad del evangelio. Dice en Deuteronomio, cuando dice el Señor en Deuteronomio, capítulo 12 del 13 al 14, cuídate de no ofrender tus holocaustos en cualquier lugar que vieres. O sea, el Señor dice, cuídate de no quitarle ni ponerle la palabra de Dios, ni de servirme como tú quieres. Mira, el mundo que según cree en Dios, le sirve como quiere. Que, yo creo en Dios, pero con sus ídolos por otros caminos. Nosotros no podemos servirle a Dios como queremos. Nosotros debemos servirle a nuestro Señor, tal cual como está escrita la palabra del Señor. Dice en el Señor, en su palabra, que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Señor que le adoren. Entonces, ¿ves? Todos estos farsantes trompiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Son ciegos, guías de ciegos. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 15, versículo 14. La condenación del infierno está destinada para todos estos engañadores, si no se arrepienten y piden perdón a Dios, porque esa sangre de aquellas personas que no han sido instruidas en el camino de Dios, les va a pedir cuentas nuestro Dios por aquellas almas que nunca se salvaron. Por eso dice el Señor en Apocalipsis 19:20. Dice, la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que le recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos, óyelo bien, dentro de un lago de fuego que arde con azufre. ¿Sabes cuál es el lago de fuego? Es la muerte segunda. Ahorita cuando muere una persona se va y yo le llamaría así, a un infierno temporal, en el cual antes de que venga el juicio, ya viniendo el juicio, se les va a hallar la culpabilidad y van a ir y Dios los va a mandar al lago de fuego. Ahí va a ir el diablo, el falso profeta y todos aquellos que se hallaron culpables, que vivieron una vida doble, indiferente, que no vinieron al camino de Cristo, porque Cristo solamente por medio de la cruz del Cordero, por su sangre, somos redimidos en todo pecado y podemos nosotros entrar al trono de gracia, a la vida eterna. Entonces, sin santidad nadie va a ver a Dios, y sin Cristo no van a poder redimir sus pecados, por el cual todos aquellos que han muerto sin Cristo Jesús, ¿ves? Nunca redimieron sus pecados en la sangre del Cordero. Así es que nunca van a poder entrar al reino de los cielos. ¿Ves? Porque ya fue un sacrificio por nuestras iniquidades. Por eso es que dice en Apocalipsis 20:10, a todos aquellos engañadores, el diablo que los engañaba, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, como está escrito. ¿Sabes por qué? Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Esta gente conoce, estos farsantes conocen la palabra, pero no les da la gana exponer la verdad del evangelio. O sea que están pecando voluntariamente. ¿Por qué? Porque el Señor dice, obediencia quiero y no sacrificio. Por eso hace un reclamo el Señor. ¿Por qué me llamas Señor, Señor?
Si no haces lo que yo te estoy diciendo ir y predicar la verdad del evangelio a toda criatura, hacer discípulos, ¿ves? Exponerles la verdad del evangelio. Y estos farsantes no les da la gana escuchar a Dios y no hacen lo que quieren. Por eso es que dice el Señor, si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, que significa el infierno, que ha de devorar a los adversarios. Adversarios son aquellos que no obedecen a la verdad, aquellos que se oponen en contra de Dios, aquellos que no guardan la palabra, porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado, hiciera frente al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. El Señor va a juzgar a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. No se puede estar jugando con Dios. No podemos estar jugando con el pecado, porque hay destino para los pecadores, para los indiferentes, y la condenación del infierno está preparada para estos farsantes, pero a ti te corresponde que te apartes, que escudriñes, ves las escrituras, que te apartes del pecado, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela, dice en el Salmo 34:14. Oye, hijo mío, y sé sabio, endereza tu corazón al camino. Proverbios 23:19, Proverbios 4:14 al 15, dice, no entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos, déjala, no pases por ella, no seas partícipe de pecados ajenos, porque Dios te va a pedir cuentas. Y mira, ahorita tenemos tanto material, nosotros tenemos donde quiera. Mira, tú puedes decir, yo no tengo Biblia, pero tienes un teléfono, tienes internet, métete al internet y busca, ¿verdad?, los evangelios, ¿verdad?, y busca la palabra de Dios, que ahorita hay acceso, todavía tenemos acceso al evangelio para que conozcas la buena voluntad de Dios y no seas engañado por estos predicadores, porque en el Salmo 9:17 dice, los malos serán trasladados al Seol, toda la gente que se olvida de Dios. O sea, tanto para ellos y para todos aquellos que se han olvidado de Dios, el Seol está preparado para cuando ellos partan de esta tierra, los va a recibir con las puertas abiertas. Romanos capítulo 2 del 8 al 9. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Por eso la ira de Dios se enciende sobre los hijos de desobediencia. Estos van en una desobediencia completa y se están llevando a las personas al mismo infierno. ¿Ves? Por eso muchos se han enfriado, muchos se han desanimado, muchos se han apartado del camino por causa de estos falsos predicadores. La ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios no es indiferente para que ellos digan, no, pues ya tengo 10 años, ves, burlándome de Dios, porque es una burla lo que estos farsantes están haciendo, ves, vendiendo la palabra, enriqueciéndose a causa de otras, de las ovejas, ves, y sobre todo es que cambian la verdad del evangelio. Dice el Señor, no le va a ir bien al impío,
ni les serán prolongados los días que son como sombra, por cuanto no teme delante de la presencia de Dios. Por eso dijo el Señor, mirad que nadie te engañe. Apártate de todos estos falsos predicadores. Si tú ves que te están predicando solamente una parte y nunca tocan el pecado, apártate, porque estos nada más se están basando en solamente evangelios motivacionales, pero jamás te van a ayudar a que tú crezcas, a que tú dejes el pecado, a que tú te digan, sabes que esto te está estorbando, y si no te apartas del pecado, sabes que si no te apartas de ese camino, la condenación del infierno está a la puerta de tu vida. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ves, anda como león rugiente, mirando a quién devorar. ¿Sabes por qué? Porque no hay conocimiento de la palabra, usando a estos farsantes, a estos falsos predicadores, llevando por un camino de muerte a todas estas ovejas. Por eso así dice el Señor, a todos aquellos que no se han arrepentido y que están jugando con las cosas de Dios, aquellos farsantes, aquellos falsos que están llevando a las almas al infierno, así dice el Señor. Jeremías 23 del 1 al 2. Ay de los pastores que destruyen, ese ay es de ay de advertencia, y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersáis mis ovejas y las espantáis y no las habéis cuidado, dice el Señor. He aquí yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Jeremías 23 del 10 al 29. Porque la tierra está llena de adúlteros a causa de la maldición de la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carretera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Aún en mi casa hallé maldad, dice Jehová. Dios no es indiferente a tanta barbaridad que estamos viendo. Estamos viviendo pastores, evangelistas, profetas, siervos que están viviendo en adulterio, fornicando, viviendo en borracheras, en orgías, viviendo, robando, viviendo una vida doble. Ahorita hemos visto nosotros aún iglesias que han permitido, según pastores o pastoras, ¿ves? Homosexuales o lesbianas. La verdad, ¿a dónde estamos llevando? ¿A dónde estamos llegando? ¿Te das cuenta que estamos viviendo los tiempos finales? La gente ya no tiene temor de Dios, usando la misma iglesia de Dios. ¿Para qué? Para darle el trono al mismo diablo, usando la palabra de Dios y engañando a las almas, diciendo que es ok, que es amor, que Dios ama a las almas tal cual como eres. Mira, Dios ha amado al mundo, pero aborrece el pecado. Por eso dice el Señor en su palabra, tanto el profeta como el sacerdote son impíos. Hallé aún en mi casa, hallé su maldad, dice Jehová. Por tanto, su camino será como resbaladero de oscuridad. O sea, los va a llevar al infierno. Serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos. ¿Ves? En el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas de Samaria he visto desatinos, profetizan en nombre de Baal, hicieron errar a mi pueblo de Israel. Y aquellos profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterio, andaban en mentiras y fortalecían las manos de los
hablando desde que toda esta hora. Aquí lo dice el Señor, dice, fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiera de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma y como Gomorra. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les daré de beber agua de hiel, porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Por eso es que estamos viviendo lo que estamos viendo ahorita, un evangelio light, distorsionado, donde estos profetas, evangelistas y farsantes están distorsionando la voz de Dios y no han llevado la verdad del evangelio, sino que de Dios se han burlado. Dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. ¿Ves? Pero en el 18 dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? He aquí que la tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que yo lo he hecho, hasta que yo haya cumplido los pensamientos de su corazón en los postreros días, dice el Señor. ¿Soy yo Dios de cerca solamente? Dice Jehová, y no Dios de lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? No lleno yo, dice Jehová, los cielos y la tierra. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé. ¿Hasta cuándo estaréis con él? Estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón. No piensan, ¿ves? No piensan en convertirse en su Dios. Por eso dice el Señor en Isaías 28:13, la palabra pues de Jehová les será como mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poco aquí, un poco allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. La palabra de Dios es nada más para ellos, como dice aquí, un renglón y renglón y renglón, pero la verdad que no tienen temor de Dios. Están viviendo la misma vida que Judas vivió, comió con el maestro. Esta gente no tiene temor de Dios. Apártate y ten cuidado de estos farsantes. Ahora apártate de ellos, no seas partícipe en pecado ajenos, ¿ves? Porque estos quebrantan el mandamiento de Dios, ¿ves? Y no tienen temor de Dios. Por eso dice el Señor, ¿por qué me llamas, Señor, Señor, si no haces lo que yo te estoy diciendo? Yo no mandé a estos profetas. Por eso dice el Señor molesto, estos hablan paz, no habiendo paz. Por eso le dice al malo, tú que tienes que hablar de mis leyes y que tienes que tomar mi pacto en tu boca, les dice a todos estos falsos. Pues tú que aborreces la corrección y echas a espaldas mis palabras, ves, si veías al ladrón tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en el mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas, ves, contra tu hermano. O sea, todos, aquí el Señor le está reprimiendo a todos aquellos que conocen la palabra en el Salmo 50 del 16 al 23. Acuérdate, el diablo usó un versículo, ves, para hablarle a Cristo. Por eso es que debemos nosotros estar tan apercibidos, ves. Muchos de labios solamente honran a Dios, pero su corazón está lejos. ¿Ves? Ellos quebrantan, invalidando la palabra de Dios. ¿Ves?
Por eso el Señor les pregunta, ¿de quién te habéis burlado? ¿Contra quién ensanchaste tu boca? ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! La condenación del infierno está para todos aquellos engañadores. Ahora a ti, ¿qué te corresponde hacer? Apártate. Busca aquellos que te prediquen la verdad. Aquellos que te ayuden. Aunque mira, muchas veces yo sé que esta carne, este cuerpo, ¿ves? Es doloroso muchas veces. Pero mira, va a haber, acuérdate, va a haber vida eterna. Entre más te limpies, ves, más vas a ir agradando a Dios. Entre más te apartes, más vas a agradar a Dios. Tú agrada a Dios, no agrades a los hombres. Estos falsos predicadores no tienen temor de Dios. ¿Qué te corresponde a ti? Escudriña las escrituras, porque Jesús dijo, ves, porque en ellas parece que hay vida eterna, en ellas vas a encontrar la vida eterna, para que nadie te engañe, ves, y no cualquiera que traiga el nombre de Cristo en su boca pueda decir que es de Dios, porque yo honraré, dice el Señor, a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Ves? Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian, dice el Señor, porque no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. ¿Ves? Lo que te digo es que tú te apartes de ellos, no participes con ellos. Por eso dice el Señor en Oseas 14:9, ¿quién es sabio y entendido para que entienda esto, y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos. ¿Ves? Acércate a la palabra de Dios. ¿Ves? Acércate a los que te ayuden, aunque te molestes por un rato, porque mira, muchas veces cuando les dices tú del pecado, tu carne se molesta, pero la verdad que es amor verdadero. Por eso dice el Señor en Deuteronomio 10 del 12 al 14. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? ¿Qué pide de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, que le sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Por eso Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente que hagas justicia, que ames misericordia, humillarte ante tu Dios, ¿ves? Es sabio temer a su nombre y prestar atención a la voz de Dios, ¿ves? Y no digas como dicen Proverbios capítulo 5 del 11 al 13. Y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu cuerpo y digas, cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión, oí la voz del que me instruía. ¿Ves? Entonces ten cuidado de estos falsos profetas. Jesús dijo, mira que nadie te engañe. ¿Ves? Porque estamos viviendo en tiempos postreros, tiempos finales, en los cuales tiempos peligrosos en los cuales estamos viendo tantas cosas que Cristo viene pronto. Entonces acuérdate de la parábola de las 5 vírgenes insensatas y las 5 vírgenes que estaban preparadas. Solamente las que estaban preparadas se fueron con Cristo Jesús. Así muchos del pueblo de Dios se van a quedar. ¿Sabes por qué? Porque muchos prefieren irse a un camino donde nadie les reprima nada, viviendo una noble vida, y para calmar su conciencia dicen, yo ya cumplí, ya fui a la iglesia, levanté mis manos, canté una oración, di una ofrenda y ya Dios está contento. No, por eso dice el Señor, obediencia quiero y no sacrificio. Así es que el Señor no va a tener contentamiento tanto como para esos falsos profetas, ni para el pueblo de Dios que conoce cuál es la voluntad de Dios y no se aparta.
que muchos saben, ay, pues yo lo oigo, sabes que he escuchado muchas personas que dicen, bueno, yo ya sé que es un falso, pero habla bonito y pues nadie debe de juzgar y pues yo también pienso que yo desecho lo que es malo y lo que es bueno. No, como decía el pastor, nos dice el pastor acá en la iglesia con nosotros, Pastor Moisés dice, lo que no te edifica te contamina, y eso es mucha verdad. Así es que ¿por qué vas a ser partícipe con estos falsos predicadores? Apártate y acércate a la verdad del evangelio, a lo que te edifica, a lo que te va a llevar a la vida eterna. Así es que dice el Señor en su palabra, mi pueblo fue destruido porque no tuvo el conocimiento. Mira, ninguna excusa será justificable delante de Dios. Por eso dice el Señor, apártate del mal y haz el bien. ¿Ve? Dice aquí, fíjate bien, Primera de Corintios 10 al 23. No todo me es lícito, pero no todo me conviene. ¿Ves? Todo me es lícito, pero no todo edifica. En 1 Corintios 10:31, si pues comes o bebes o haces otra cosa, hazla todo para la gloria de Dios. Entonces, si esos farsantes te están dando un evangelio que tú sabes que no está bien, ¿cómo le va a dar gloria a Dios si estos se están burlando? Por eso dice en Romanos capítulo 6 del 12 al 14, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentáis vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. ¿Ves? O sea, aquí el problema es que la decisión es tuya. Y el problema más grande es que si tú quieres seguir a estos farsantes, te vas a perder. El Señor dice que el Señor nos habla y aún nos dice, hijo mío, si los pecadores te quieren engañar, no consientas. Si dijeran, ven con nosotros, pongamos acechanzas para derramar sangre. ¿Ves? Entonces que te apartes. Proverbios 1, capítulo 1, versículo 10. No entres por la vereda de los impíos, no vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. O sea, aquí está diciendo que tú te apartes. Nos corresponde a nosotros que nos apartemos. Apartarnos es obediencia, porque si el Señor te está diciendo que te apartes y no te apartas, ¿qué estás haciendo? Siendo desobediente a la palabra de Dios. Y todos daremos cuentas de las veces que Dios nos habló. Así es que lo que te aconsejo es que tengas cuidado con estos falsos predicadores. Acuérdate, los falsos predicadores te van a hablar de la tierra y de ti, de prosperidad, un discurso motivacional, no te van a confrontar el pecado. ¿Ves? Apelan al que Dios me dijo para manipular. Nadie puede cuestionar al ungido. Tienen el control absoluto de su iglesia. Su iglesia es como una empresa familiar sacando el dinero, cobrando por orar, por predicar. ¿Ves? Piden constantemente dinero, ¿ves? Por medio de los pactos, siembra semilla y esto, ¿ves? Serás próspero, viene un aumento de sueldo, vas a ir a las naciones, tu negocio prosperará, pacta con Dios y todas estas falsedades, ¿ves? Pero el profeta verdadero, el predicador verdadero te va a llevar al arrepentimiento, hacerte ver el pecado. Deja de pecar, deja de adulterar, busca a Dios, ¿ves? Aléjate del mal, ¿ves? Ven a los pies de Cristo, ¿ves? Te va a hablar la verdad. Así es que está en ti que tomes esa decisión, ¿verdad? Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesucristo, Señor, te doy gracias, te damos gracias cada uno de nosotros por tu palabra. Señor, que el pueblo entienda, Señor, que nosotros no podemos servir a dos señores, Padre. Que la palabra que usted habló, Señor, dé frutos a su tiempo, porque no cae a la tierra vacía, sino que tú nos hablas
dentro de tiempo y fuera de tiempo, que nos arrepintamos nosotros, Padre. Así como esos falsos van a darte cuentas y van a ir a aquel juicio en el cual van a dar cuentas y cada uno será juzgado conforme a sus obras. Nosotros también seremos, Señor, vamos a dar cuentas por lo que hicimos. Así es que no hay ignorancia aquí, Señor, que el mundo, que la gente sepa, que aquellos que oyeron palabras, Señor, que sepan que tú eres un Dios compasivo, misericordioso, lleno de amor y paciencia, pero también eres un fuego consumidor. Que el que juega con pecado, ¿ves? Con el que juega con fuego se quemará. Porque tú nos has dicho, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios viviente. Tú no eres indiferente al pecado. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Es lo que tú nos dices y nos das esperanza, ¿ves? Para que todos encontremos la vida eterna. Padre, yo te pongo en el nombre de Jesús todas las personas que escucharon, Señor, que tú obres en sus vidas, Padre, y sepan que tú me has enviado, Padre, para hablarles, Padre. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te pido por ellos, por sus familias, por sus vidas. Padre, si hay alguien que tenga falta de trabajo, provéele, Padre. Señor, que alguno esté enfermo, Señor, te pido por él, sánalo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguno está triste, consuélalo. Si alguno ha caído, levántalo. Si alguno ha andado por un camino de estos falsos, Señor, hoy viene a ti, Señor, perdónalo, Padre. En el nombre de Jesús te pido por las almas, Padre, que este evangelio sea predicado verdaderamente, Señor, a toda criatura, en verdad, como dice tu evangelio. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Gracias, Jesús, por morir por nosotros, y gracias, precioso Espíritu, que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús decimos amén, amén. Dios es bueno, grande y misericordioso. Demos gracias a Dios por la oportunidad que hoy tuvimos de conocer la palabra del Señor. Y pues, como te he dicho, ten cuidado de estos falsos predicadores. Apártate de ellos, acércate a Dios y busca a Dios mientras pueda ser encontrado. De verdad, comienza a vivir el evangelio, porque Cristo viene pronto, y Él nomás viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Dios te bendiga, te espero para la próxima semana, si Dios permite, a las 7 de la noche, tiempo de Los Ángeles, California, 9 de México. Creo que van a cambiar el horario este domingo, pero bueno, ahí en el internet puedes buscar de la ciudad que tú te encuentres, ¿verdad? Busca y convierte el tiempo de Los Ángeles, California, que tenemos estudio todos los viernes a las 7 de la noche, para que tú sepas a qué horas puedes tú conectarte, ¿verdad? Tenemos más videos en el YouTube. Ahí me puedes buscar con Esmeralda de Jesús Telles, y si quieres compartir este video, ¿verdad? Para que la palabra de Dios siga, ¿verdad? Y aquellos que no conocen sepan cómo cuidarse de estos falsos predicadores. Dios te bendiga, te amo en el amor del Señor. Estás en mis oraciones, y mi más grande deseo es que busques a Cristo para que puedas llegar a la vida eterna. Busca a Dios mientras pueda ser encontrado. Dios te bendiga, y todos decimos amén, amén.